La primera pregunta era relativamente fácil. Justo. Había que encontrar las demandas o la cantidad demandada. Entonces, una opción sería armar el Lagrange y resolver, ¿cierto? Otra opción la voy a usar yo para responder más rápido. Que sería, yo sé que el óptimo siempre está en la tangencia, ¿cierto? Entonces, busco la condición de tangencia. Entre la restricción de presupuesto y la curva de indiferencia, ¿cierto? Entonces yo digo el precio de X sobre el precio de Y. En este caso no es precio de X, ¿cierto? Sería el precio de C sobre el precio de M será igual a la utilidad marginal de C sobre la utilidad marginal de M. ¿Se acuerdan? Esa era la condición de tangencia. Las utilidades marginales como eran M cuadrado y C cuadrado. Entonces esto sería PC igual, la utilidad marginal de C sería 2M cuadrado C. La utilidad marginal de M sería 2M C cuadrado PM, ¿cierto? 2 y 2 se me van, M cuadrado se me va con este con este. Entonces me queda PC por C igual PM por M. Ustedes deberían haber llegado a esto con las dos primeras CPO, ¿cierto? Los que lo resolvieron con letra. Y luego, 2, cumplo la restricción, ¿cierto? Entonces la restricción de presupuesto era I igual a PC por C más PM por M. El reemplazo nomás. Se voy a tener I igual a PC por C más PC por C. Entonces C, la demanda marshalliana de C va a ser I sobre 2PC. Por simetría, la marshalliana de M va a ser I sobre 2PM. Les dije que me demoraba. A mí no me pedían las marshallianas, en la pregunta me pedían los consumos. Entonces el consumo óptimo va a ser la marshalliana con los datos que me dieron. El ingreso, ¿cuánto era? 1000. ¿Y el precio de C cuánto era? 20. Entonces C va a ser igual a 1000 dividido en 40. ¿Cuánto es eso? 25. 25, gracias. Y M era 1000, 2 por 10, ¿cierto? Y me va a dar 50. Y aquí importante, 25 y 50, ¿qué? ¿Me dijeron las unidades de estas cuestiones? Sí. Me dijeron que estos son cervezas por partido. Y estos 25 de acá son bolsas de maní, bolsas por partido. O sea, si quieren todos los puntos, sí es importante. Por eso lo estoy hablando. Con esto, lo siguiente era... Bueno, esa es la primera pregunta, pues listo, ¿cierto? La segunda te piden... ¿Qué le pasa si cambia el precio en un 50%? ¿Qué sucede con la canasta? Y hacer el gráfico, ¿cierto? Entonces voy a hacer el gráfico al tiro con esto, para que los vayamos complementando. Entonces... voy a poner... Esta es una pequeña recomendación. Es más fácil ver el efecto de ingreso-sustitución en el eje X que en el eje Y. Por eso yo les recomiendo poner como el bien que cambia el precio en el eje X y el bien que se mantiene constante en el eje Y, porque es un poco más fácil de dibujar. Entonces voy a dejar C en el eje Y y M en el eje X. Voy a copiar las unidades. Y voy a graficar. Entonces, ¿qué es lo primero que debería graficar? Mi restricción de presupuesto. Podría ser, ¿cierto? ¿Cómo era la restricción de presupuesto? Era 1000. Entonces, la RP, si la recordamos, era 1000. Igual a 20 por C más 10 por P, ¿cierto? Digo, M. Entonces, gráfica 2, me dicen que
el precio del maní disminuye el 50%. Entonces yo puedo usar la demanda marshalliana para encontrar inmediatamente qué pasa, ¿no? Porque ahora yo sé que el precio del maní ya no es 10, sino que va a ser 5. Disminuyó en 50%, ¿verdad? Por lo tanto, el nuevo consumo de maní lo encuentro inmediatamente, va a ser 100 bolsas por partido. Lo encontré súper rápido. Entonces, ¿cómo lo grafico? Volvemos al gráfico. Y acá, y acá tengo mi segundo punto. ¿Y qué le pasa a la restricción de presupuesto? ¿Cómo se transforma esta restricción de presupuesto? Ahora pasa de ser la que estaba arriba, pasa a ser 5 por M, ¿cierto? Si yo grafico esta cuestión, para graficarla se fijan que la función está en función de C en función de M. Entonces yo podría despejar C y me va a quedar 50 menos 5 sobre 20 M. Y antes la estoy escribiendo para que respondamos la pregunta teórica. C era 50 menos 1/2 de M. ¿Cierto? Sí, está bien. 5 sobre 20. ¿Y 5 sobre 20 cuánto es? ¿Es un cuarto? Sí, ya, un cuarto. Ahí está. Ya. Entonces si yo hago el gráfico, ahora voy a tener una nueva restricción de presupuesto, ¿cierto? Que llega hasta el 200. Y me preguntan dos cosas. Me preguntan, muestre gráficamente el cambio. Listo, mostrado. Y luego me preguntan esta que es más teórica. ¿Qué le pasa al ingreso real y a los precios relativos? Entonces, ¿qué era el ingreso real? Quizás los precios relativos es más fácil de ver. ¿Qué eran los precios relativos? Era la relación de un bien con respecto al otro en el mercado. Era un poco el costo de oportunidad de un bien con respecto al otro en el mercado, que me lo muestra esta ratio que está acá. Esta división que está... que está acá, ¿cierto? Que está en la pendiente de la restricción de presupuesto, me muestra los precios relativos. Porque ese 1 sobre 2, que en el fondo era 10 sobre 20, ¿cierto? Me decía que la división del precio del maní dividido por el precio de la cerveza es 10 a 20. Por lo tanto, cuando compro un maní, estoy sacrificando media cerveza. Cuando compro una cerveza, estoy sacrificando 2 manís. Eso es lo que me dice la pendiente, ¿verdad? Me dice el costo de oportunidad. En el mercado. Y miren ahora que cambió el precio, ese costo de oportunidad cambió. Antes, por un maní, yo sacrificaba media cerveza. Y ahora por un maní, sacrifico un cuarto de cerveza. ¿Qué le pasó al maní entonces? Se volvió más barato, relativamente. Porque ahora sacrifico menos cerveza por cada maní. Entonces el precio relativo cambia, ¿lo ven? Pasó de ser un medio a un cuarto, porque ahora el maní es más barato. Lo podría ver al revés también. Podría decir, el precio relativo cambia de por cada cerveza sacrifico 2 manís. Y ahora por cada cerveza sacrifico 4 manís. La cerveza se volvió más cara. ¿Lo ven? Eso es el cambio en los precios relativos. ¿Y yo dónde lo veo? En la pendiente de la RP. La pendiente de la RP me muestra los precios relativos. Entonces en este caso el precio relativo cambia. La cerveza se vuelve relativamente más cara que el maní. O que es lo mismo, el maní se vuelve relativamente más barato que la cerveza comparativamente a la situación anterior. Eso yo lo veo con el cambio de la pendiente. Y al mismo tiempo, fíjense que ahora me alcanzan más canastas. ¿Ven? Todas estas canastas amarillas que están acá, que estoy pintando, antes del cambio en los precios no me alcanzaban. Y ahora me alcanzan. Significa que con mi ingreso me alcanzan más cosas, ¿no? Mi dinero me alcanza más cosas.
Es decir, mi poder adquisitivo aumenta. Ese es el precio real. Es el poder adquisitivo que tienen los individuos. Es qué puedo comprar con la plata que tengo. Ese es el precio, el ingreso real. Entonces, ¿qué le pasa al ingreso real en esta pregunta? Aumenta, porque me alcanzan más canastas. Sí se podría cuantificar. Uno, podrías calcular el área. O dos, podrías mostrarlo en un valor extremo, que sería este punto de acá. ¿Te fijas que el valor extremo sería esa diferencia de ahí? Antes, cuando gastaba todo mi ingreso en maní, me alcanzaban 100 bolsas. Y ahora, si gasto todo mi ingreso en maní, me alcanzan 200 bolsas. Lo puedo ver en el intercepto también. No es técnicamente todo el ingreso real, pero es un punto extremo que te muestra dónde fue la variación más grande. Ah, bueno, y acá en el gráfico me faltó la curva de indiferencia, ¿cierto? 1. Y esta de acá sería la U2. ¿Por qué sé que las curvas de indiferencia tienen esa forma de guatita? Porque la función de utilidad, ¿de qué tipo era? Cobb-Douglas. Es decir, tenía una forma de este tipo. Todas las funciones de utilidad que tengan esta forma x elevado a alfa y elevado a beta son funciones Cobb-Douglas. Y todos son de esta forma como con guatita. Por eso es un poco más fácil de dibujar. Si hubiera querido yo dibujarla así 100%, por ejemplo, la 1, ¿cuánto valía la utilidad inicial? ¿Cómo la sacaría la utilidad inicial? Te contesto el tiro. ¿Cómo sacaría la utilidad inicial? Reemplazo los valores en la función de utilidad. Entonces sería 50 por 25 al cuadrado. O acá hay un truco que también puede serles útil. Estamos dando todos los trucos, ¿cierto? Pero basado en la teoría. No sé si se acuerdan que al principio del semestre hablamos de que las funciones de utilidad no son únicas, que hay múltiples funciones de utilidad que representan las mismas preferencias. Basta que una sea una transformación monotónica de la otra. Por ejemplo, la utilidad c cuadrado m cuadrado es lo mismo que una utilidad prima, que sería c por m, porque u va a ser la utilidad prima al cuadrado, ¿verdad? Se hizo una transformación. Entonces yo podría usar eso, o también podría usar la raíz, o podría utilizarla aplicando el logaritmo, por ejemplo. Si yo aplico el logaritmo, me va a quedar logaritmo natural de c más logaritmo natural de m. Todas estas son las mismas preferencias. Y probablemente en la calculadora me sea más difícil calcular estas, y esta es la más fácil de calcular. ¿Dónde conviene esta idea de hacer la transformación a algo más fácil? Cuando después quieren sacar la hicksiana. Porque así les va a quedar algo más fácil de despejar. Esto es difícil de despejar. Esta es fácil de despejar. Entonces yo podría decir, voy a hacer, como esta función de utilidad representa las mismas preferencias, no voy a usar esta, voy a usar esta. Ustedes podrían decir eso. Y el resultado te va a dar igual. Exactamente el mismo resultado, chiquillos. Compruébenlo en la casa, no ahora. Pero hagan el mismo ejercicio con esta otra función de utilidad y les va a dar lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es una gracia de las funciones de utilidad. Pero solo sirve para transformaciones monotónicas. ¿Qué cosas son transformaciones monotónicas? Elevar a números positivos o aplicar logaritmo natural, por ejemplo. Sumar cosas y restar cosas. Multiplicar números y dividir números. Todas esas son transformaciones monotónicas. Entonces, por ejemplo, la función de utilidad c por m y la función de utilidad 2c por m son iguales. También les daría la misma canasta. Todas estas, si yo hago el primal, me va a dar la misma canasta. Entonces, ¿por qué hice esto? Porque acá les va a dar un número gigante.
¿No va a quedar quizá un número más chico haciendo esto? 50 por 25, U'. Puede ser. No te va a dar los mismos números, pero sí te va a dar el mismo orden. Y acuérdense que las canastas lo importante es el orden, no el número de la función de utilidad. Y va a ser más fácil para sacar la hicksiana. No sé. Por ejemplo, la de la ayudantía que les toca mañana, va un ejercicio como este. O fue el mismo de la semana pasada, si lo acuerdan. Y las hicksianas daban súper raras, con una exponencial. Prueben hacerlo con la transformación que les digo yo. Y si bien la hicksiana no les van a dar la misma forma funcional, los resultados numéricos les van a dar exactamente iguales. Es un buen truco, la transformación monotónica. Entonces, hagámoslo. 25 por 50, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 1250. Voy a trabajar con esta de ahora en adelante. Ya. Entonces esta es 1250. Y esta de acá sería con prima, U', ¿cierto? Y la otra sería 100 por 25. Está más fácil, ¿cierto? Ah, ahí está. 2500. Entonces me estaban preguntando, en la última, descomponer el efecto total de cambio de manía, su efecto ingreso y sustitución. Entonces, ¿cómo hago eso? Veo que la gran mayoría, ahí es donde está el talón de Aquiles, ¿cierto? Pregunta 1. ¿Cuánto vale el efecto total acá? 50, es la diferencia. El efecto total no es otra cosa de preguntar ¿en cuánto cambió el consumo? Solo que es con otras palabras. ¿Cuál es el efecto completo del cambio en el consumo? En este caso el efecto total va a ser 50. ¿Cómo encontrar el efecto ingreso y sustitución? Hay muchas formas de hacer esto. Yo la que les propongo es la que yo creo que es la más rápida y fácil, que es usando la demanda hicksiana. Pero hay otras formas. Por ejemplo, yo podría calcular un ingreso equivalente, podría hacer hartas cosas. Sigamos el método que les digo yo, porque así les sirve también para encontrar la hicksiana, que también sirve para otras preguntas. Entonces, fíjense que acá yo les puse una pista. Hagámoslo resolviendo la hicksiana. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Voy a encontrar qué cantidad consume la persona con los nuevos precios si es que la utilidad se mantiene constante. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con el efecto ingreso y sustitución? Fíjense que en la pregunta anterior les pregunté, ¿qué le pasa al ingreso real y a los precios relativos? Cuando cambia el precio de un bien, siempre ocurren esos dos cambios. Hay un cambio en el precio relativo y un cambio en el ingreso real. Y el efecto total incluye el cambio en las dos cosas, porque no está diferenciando de dónde viene este cambio en el consumo. En cambio, cuando uno hace la descomposición entre efecto ingreso y sustitución, lo que tú quieres es separar ese efecto en dos partes. ¿Qué tanto de estos 50 tú consumes extra porque tienes más canastas disponibles y mejoró tu ingreso? ¿Y qué tanto de esto es porque cambió los precios relativos, cambió la pendiente? Eso es lo que hace el efecto ingreso y sustitución. Es separar de dónde viene este cambio. ¿Viene de el atractivo relativo entre los bienes? ¿O viene de que la persona compra más o menos porque tiene más ingreso? ¿Se entiende? ¿Cómo lo hago matemáticamente? ¿Cómo lo encuentro? Entonces el efecto ingreso, más bien, siempre es más fácil un poco pensar en el efecto sustitución. El efecto sustitución, ¿cómo yo lo voy a encontrar? Debería preguntarme, los precios nuevos son esta raya roja que hicimos acá, ¿cierto? Digo, no, la raya azul. Esta raya azul, la voy a hacer más cortita. Esta raya azul que está aquí, tiene la pendiente que incluye el cambio de los precios. Entonces yo me podría preguntar, si solo hubieran cambiado los precios, pero no hubiera mejorado mi ingreso, ¿cuánto habría cambiado mi consumo? ¿Cómo encuentro la respuesta a esa pregunta? Bueno, si no hubiera mejorado mi ingreso, no podría haber cambiado de función de utilidad, ¿o no? No podría haber mejorado mi satisfacción.
Entonces lo que yo hago es preguntarme, en la utilidad anterior, ¿cuánto habría...? No, es que no hice muy pronunciado los cambios de las pendientes, ¿cierto? Déjame pronunciarlo un poco más. Ahí sí. En la utilidad anterior, en la utilidad 1, ¿cuánto habría cambiado mi consumo si hubiera estado obligado a usar el precio azul en vez de precio rojo? Esa es la pregunta de la Hicksiana. Esa es la pregunta del cambio en los precios. La Hicksiana te da la respuesta de eso. Te dice, ah, si tú hubieras estado obligado a tener esta utilidad, pero con los nuevos precios, hubieras consumido ese punto que está ahí, ¿cierto? ¿Lo ven todo? Lo que yo hice simplemente es cambiarle el precio. Déjeme una forma, a ver. Lo que yo hice simplemente es, imagínense esto. Este era el precio inicial, ¿cierto? El precio rojo. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasaría si solo cambiaran los precios? Si yo pudiera solo rotar este precio al nuevo precio, que es el azul. ¿Lo ven? Esa es la pregunta que hace la Hicksiana. Si solo cambiaran los precios, pero yo no pudiera acceder a una mejor utilidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es quitarle el efecto ingreso a la situación y solo concentrarnos en el sustitución. ¿Lo ven? ¿Cómo lo encuentro ese punto? Este punto de acá. Ese punto lo puedo encontrar de muchas formas. Una forma, que creo yo que es la más fácil, es con la demanda Hicksiana. ¿Qué punto de demanda Hicksiana sería ese? Sería la Hicksiana con el precio nuevo, pero con la utilidad inicial. Otra opción sería preguntarme, ¿cuánto tendría que yo buscar el ingreso? Otra opción sería cambiando el ingreso. Tendría que preguntarme, ¿en cuánto tendría que haber bajado el ingreso para que yo hubiera tenido que obtener esta utilidad y luego reemplazo los nuevos precios? Sería la otra forma de hacerlo. Si quieren lo puedo obtener por las dos formas y ustedes ven cuál creen que es más fácil para ustedes. Entonces hagamos el de la Hicksiana. Y era una pregunta que se repetía harto, que era la otra, era ¿cómo llego desde a la Hicksiana con la Marshalliana? ¿Ah? La hago al tiro, que es como jugando un poco con el ingreso. Pero uno tiene que entender bien qué está haciendo ahí, para no confundirse. Por eso yo les enseñé el método de la Hicksiana, creo que es más metódico. Tiene unos pasos definidos, entonces es más fácil pensarlo. Entonces, ¿cómo encuentro la Hicksiana? ¿Cómo encuentro la Hicksiana a partir de la Marshalliana? Entonces yo tengo la Marshalliana, ¿cierto? Sé que M era igual a I sobre 2 PC PM y que C era igual a I sobre 2 PC. ¿Cómo la encuentro? Puedo usar la utilidad indirecta. Entonces lo que voy a armar para encontrar la Hicksiana a partir de la Marshalliana, el paso 1 es armar la utilidad indirecta. ¿Cómo yo armaba la función de utilidad indirecta? Exacto. Por eso voy a usar la Marshalliana que armé ahora, que creo que es un poco más fácil. Entonces vamos a decir M, digo, la Marshalliana, la utilidad indirecta va a ser la Marshalliana de M por la Marshalliana, digo, de C, ¿cierto? En este caso me va a dar I cuadrado sobre 4 PM PC, ¿cierto? Ahí tengo la utilidad indirecta. Paso 2. Obtener la función de gasto. A partir de B. Entonces, acá es donde yo uso el teorema de la dualidad. El teorema de la dualidad te decía que tú puedes pasar de la Hicksiana a la Marshalliana siempre y cuando asumas que el ingreso de la persona es el gasto que hace y que la utilidad que alcance es exactamente
el que te da la utilidad indirecta. Esa es como la vuelta que hay que darse. Entonces uno tiene que decir, si la utilidad que la persona alcanza es la utilidad indirecta y el ingreso que la persona gasta es exactamente su gasto mínimo, yo puedo reemplazar estas letras y encontrar la función de gasto. Entonces, yo reemplazo, te contesto el tiro, reemplazo acá, me va a dar U raya igual a E cuadrado sobre 4 PMPC. Y yo quiero obtener E, entonces simplemente despejo E. Y me va a quedar en este caso U raya va a ser igual a 4 PMPC raíz. Llegué a la de gasto. Paso 3. Obtenemos la marshaliana, digo la hicksiana, usando Shepard. ¿Cómo lo hago? Bueno, si se acuerdan el lema de Shepard, me decía que la demanda hicksiana de una cosa, en este caso la de M, va a ser igual a la derivada de la función de gasto con respecto al precio del bien. Y simplemente derivo. Entonces acá me va a dar un medio raíz de U raya 4 PC dividido por raíz de PM. Y ahí llegué a la hicksiana. Yo quería encontrar el efecto sustitución. Entonces, ¿cómo encuentro este punto H, gorro? Bueno, va a ser la demanda hicksiana de maní cuando los precios son los precios nuevos. Es decir, el precio de maní es 5, el precio de la cerveza era 20 y la utilidad... ¿y la utilidad cuánto es? La utilidad es la utilidad que tenía inicialmente, es decir, el 1250. Entonces la utilidad que tenía inicialmente, el 1250... Entonces reemplazo todo eso y me va a dar el valor. Me va a dar un medio por 1250 por 4 por 20 dividido por la raíz de 5. Meten eso a la calculadora y les va a dar el valor exacto. ¿Alguien podría calcularlo? Déjame terminar la respuesta. Entonces llegamos al número 70,71. Bueno, esto era bolsas por partido, ¿cierto? Con eso voy a poder descomponer el efecto total en efecto ingreso-sustitución. Entonces el efecto, ese 70 que encontré es este punto que está acá. Este es el 70,71. Ese punto que está ahí. Entonces, fíjense. Yo lo que vamos a hacer es que nosotros observamos a las personas que le dicen, ahora el maní vale más caro, por lo tanto, vale más barato, por lo tanto compro más maní, ¿cierto? Eso es lo que tú observas. La persona compró 50 más de maní. Pero tú puedes descomponer ese efecto en estas dos partes. Tú puedes decir... ¿Quieren? Déjenme hacer el mono acá de nuevo. Para que lo vean con más claridad. Entonces volvemos a... Déjenme armar el mono otra vez. Inicialmente la persona estaba acá, ¿cierto? Tenía 25 de cerveza y 50 de maní. Y luego le cambian el precio... Y la persona ahora consume 100 de maní, ¿verdad? Todo este tránsito completo que uno ve acá, ese es el efecto total. Pero nosotros podríamos pensar... Déjenme hacer acá las curvas de indiferencia. Ya. Yo podría pensar... Vamos a escalonar este cambio en dos partes. Y vamos a pensar que a la persona primero le cambia el precio relativo. De repente, ahora con cada cerveza estoy sacrificando 4 manís. Por lo tanto voy a consumir más de maní y menos de cerveza. Entonces lo que ocurre es que cambia la pendiente. ¿Lo ven? Primero. Y este punto que encontré acá es el 70,71, ¿cierto? Este
este cambio que yo estoy viendo ahí solo porque cambiaron los precios, ese es el efecto sustitución. Fíjense que el efecto sustitución, si bien nosotros no nos hemos fijado nada en C, ¿cierto? No hemos centrado en M. Pero el efecto sustitución te indica que yo sustituyo un bien por el otro, pues consumo menos de C y consumo más de M. Y luego hay un efecto ingreso. ¿Qué hace mi efecto ingreso? Me permite alcanzar esta curva de indiferencia más arriba. Me permite alcanzar esta curva de indiferencia más alta. Es como que me traslado. Tengo esta recta de acá. Y es como que me traslado. Mala idea. Otra forma de calcular esto sería así. Yo podría preguntarme. O sea, agarro la utilidad indirecta. ¿Dónde está la utilidad indirecta? Aquí. Agarro la utilidad indirecta. Y me pregunto. Para alcanzar la utilidad que yo quería alcanzar inicialmente, que era el 1250, ¿cuánta renta yo tendría que tener con estos precios nuevos? Entonces estos precios nuevos eran era 4 por... ¿cuánto era? Este era 5 y este era 20. 1250. Entonces yo podría sacar este I', que sería el ingreso que debería tener para con la marchaliana poder alcanzar la utilidad antigua con estos nuevos precios. Me va a dar un ingreso menor al que tenía antes, porque estoy peor. O sea, digo, no, pues me va a dar un ingreso mayor porque estoy mejor, ¿cierto? Entonces si lo reemplazo, ¿alguien anda con calculadora? ¿Lo calculamos rápido?